Hola, videotutorial número 16 de generación de series, programación funcional con LINQ. En esta oportunidad vamos a estudiar cómo seleccionar los enésimos elementos de una serie o una colección. Nos piden entonces que seleccionemos aquellos 20º elementos que pertenecen, en este caso, a la serie de elementos enteros de 1 a 100. La solución propuesta hace uso de elementos programáticos como skip, first, que son dos métodos, y la colección tipo list genérica. El enésimo elemento se puede ver como aquellos elementos de una colección que ocupan determinadas posiciones en la estructura de datos. Aquí en el ejemplo tenemos tres arreglos. El primer arreglo están marcados aquellos elementos que ocupan las posiciones dosésimas. Notemos el valor 2, 4, 6. Para el segundo caso tenemos los elementos que ocupan las tresésimas posición. 3, 6, etcétera, si hubiera más elementos. Y algo similar para el siguiente ejemplo. Entonces vamos a resolver este problema utilizando programación funcional. La solución planteada hace uso de tres elementos programáticos, principalmente, entre ellos skip, first y la colección list. Skip básicamente, si tenemos elementos de 1 a 10 y decimos que, por ejemplo, salte los primeros 3 elementos, entonces lo que va a quedar de la colección son los elementos de 4 hasta el final del arreglo o de la colección. First lo que hace es escoger seleccionar el primer elemento de la colección especificada. Y list, pues básicamente es una colección, una estructura de datos que permite localizar elementos de cualquier tipo, con el tipo paramétrico especificado, por supuesto. Discutamos en breve la solución que vamos a resolver utilizando LINQ. Entonces, en primer lugar, vamos a generar a través de la función range los valores de la serie 1 a 100. Luego vamos a iterar esta lista y en el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los saltos y cada salto va a representar el enésimo elemento. Como se muestra acá, lo que vamos a obtener son lo que vamos a especificar como serie son los elementos de 1 a 100. Luego, como vamos a obtener los 20º elementos de la colección, entonces va a estar el elemento 1, el 21, el 41, el 61 y finalmente el 81. Iniciemos la codificación. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable para representar los enésimos elementos. Vamos a llamarla n y le vamos a asignar 20. Queremos los 20º elementos de la siguiente serie que creamos con list, que la guardamos en list. Vamos a llamarla serie y le asignamos el resultado de esta expresión. Esta expresión básicamente en primer lugar nos va a generar un rango de los valores de 1 a 100 y luego la convierte a una lista, que es lo que queremos guardar en la lista serie. Luego creamos otra lista donde vamos a guardar los enésimos elementos, llamémoslo así, enésimos elementos, y creamos la nueva lista. ¿De acuerdo? Ahora vamos a invocar enumerable.range y vamos a crear un rango que básicamente este rango va a representar la cantidad de iteraciones que nos va a permitir obtener los 20º elementos de los valores de 1 a 100. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Contamos la cantidad de elementos que hay en serie y lo dividimos por n. Sobre esta parte del rango, sobre esta expresión vamos a invocar toList y sobre toList vamos a invocar forEach. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis. Vamos a llamar al parámetro, al argumento de la expresión lambda índice. O sea, abrimos corchetes. Esto es para el cuerpo de la expresión lambda. Ahora, sobre enésimos elementos vamos a agregar el resultado de la expresión que viene a continuación. Entonces, sobre serie vamos a hacer lo siguiente.
vamos a utilizar el método skip, ¿de acuerdo? Entonces, skip, por cada iteración del rango que hemos generado, va a ir colocando cada uno de los enésimos elementos que hay en la serie de valores de 1 a 100. Entonces, en la primera iteración sabemos que índice, que el argumento índice va a tener valor 0. Entonces, vamos a obtener el primer enésimo elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos a índice por n, que contiene el 20º elemento, la representación del 20º elemento, más claramente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la posición, o sea, básicamente hasta aquí tenemos la posición que queremos. Ahora, saltemos hasta esa posición. Entonces, una vez se haga ese salto, entonces invocamos el método first para obtener el primer elemento de esa subserie que se ha creado. Entonces, en primer lugar, entonces, índice vale 0, lo multiplicamos por n, nos da 0, entonces first va a obtener el primer elemento de la colección, o sea, 1. Esto se va a repetir por cada uno de los elementos del rango que generamos en dentro de esta expresión. Cerramos aquí, punto y coma acá, y mostramos los resultados en la salida estándar del Incubad. ¿Vale? Aquí hacemos dam. Vamos a escribir aquí 20 elementos de la serie 1 a 100. Cerramos comillas, punto y coma, y invocamos con F5. Aquí ya tenemos los 20º elementos de la serie de 1 a 100, que son 1, 21, 41, 61 y 81. En este video tutorial tuvimos la oportunidad de aprender cómo generar, cómo obtener los enésimos elementos de una serie. El ejemplo demostrado lo hicimos generando los 20º elementos de los valores de la serie de 1 a 100. En el siguiente video tutorial vamos a obtener los elementos mínimos y máximos de una serie, de dos series, donde vamos a obtener índice a índice los elementos mínimos y también los elementos máximos para esas dos series. Hasta la próxima.